¿Y ahora qué hago yo? No. Sí, yo sé, ya está grabando. Entonces, No digo, ahora qué hago. son un poco cristianos, Spanish. Son un poco que hablan inglés. Recording in progress. Recording in progress. O varios procesos. Nos vamos a llevar harto tiempo. Sí, pues sí, me entrega la clase. ¿Sabes que nos cambiaron la hora? No. Con lo del descanso. Ya no tenemos ahorita, pero con el descanso. Bueno, vamos entonces a continuar el repaso, ¿sí? Sí, ahorita. Entonces, bien saben ustedes que el Sacro Imperio Romano Germánico fue una herencia que quedó ¿a quiénes? ¿O por qué se formó? De los romanos, por Carlomagno. ¿Por los nietos de quién? Carlomagno. Los nietos de Carlomagno. Por el Tratado de Verdún. Que en el Tratado de Verdún, perdón, ¿de qué año? Del 843. Se dividieron para evitar guerras entre tres personas. Los tres nietos. Uno tomó Francia, otro tomó Lotaringia y otro tomó Germania. Sí, que eran más o menos Francia, pues el reino, lo que luego vino a ser Francia con un poquitico de Bélgica, Lotaringia con otro pedacito de Bélgica, Dinamarca, parte de Francia, Suiza y Austria, y Germania, que es más señormente lo que es hoy Alemania, pero aunque lógicamente la distribución de esa época no es igual a la nuestra. Muy bien. ¿Por qué se llamaba sacro? Porque era el primer imperio que El primer con la religión de Jesús, o sea, católica, desde sus inicios, desde el emperador, su gente, todo el mundo. Por eso la palabra sacro significa santo. ¿Sí? Santo Imperio Romano Germánico. Porque pues recuerden ustedes que el Imperio Romano no fue tan sacro y se hizo cristiano, pero en el tiempo, en sus orígenes nunca fue cristiano. Estaba dividido, no es necesario el número, pero estaba dividido al estilo de los carolingios en ducados, principados, marcas, ¿sí? Los de los lados, condados, estados libres, ciudades libres y demás. Ahora, ¿cómo fue que empezó? ¿Cuál fue el cambio en la dirigencia que tuvo fundamentalmente este Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Cómo se elegía su emperador? Por unos príncipes, 7 príncipes, que elegían a la persona más apta, porque como ya no elegían por sangre, porque como decían, pues, puede que su padre haya sido un buen emperador, pero tal vez su hijo no, entonces ya escogían uno que sea más capacitado. Ya lo escogían, o porque fuera el más capacitado, o porque los intereses políticos. Por ejemplo, es que cuando uno escucha los videos, se escuchan las voces pues no se escuchan tanto por lo que dan las respuestas. Entonces, sí, respondemos, y profe, pero usted después podría volver a repetir la respuesta para que en el video se escuche. Es que cada vez que yo escucho el video no lo escucho. Bueno, por eso lo estoy mencionando. Entonces, María José lo dijo muy bien, ¿sí? Porque resulta que ellos ya no hicieron elección de sangre, es decir, no había herencia, sino que escogían o el que políticamente más les convenía, porque también, o el que era más apto, más idóneo, que ellos consideraban. Recuerden ustedes que a partir de cierto momento que vamos a ver ahora, se escogió un grupo de 7 electores que eran los que definían. Exactamente. ¿Okay? ¿Cuándo se disuelve definitivamente el Sacro Imperio Romano Germánico? En 1806. 1806. ¿Sí?
luego de 1806, que ese tema, ¿por qué se disuelve? Se ve Luego de que Francisco II de Habsburgo renunciara a la corona imperial. Sí, y eso fue en la época de Napoleón Bonaparte, un tema que se ve en octavo. Bajamos un poquito, por favor, María José. Esto no es tan importante, pero lo repasamos simplemente para que ustedes tengan una idea de que el Sacro Imperio Romano Germánico iba desde el norte de Europa, es decir, lo que es el mar Báltico, hasta Italia. Y desde Francia, básicamente, hasta lo que es hoy Polonia y Hungría. Esa era básicamente, que es esa extensión que ustedes pueden ver acá, que ahí lo pueden señalar. Como ven, ahí hay de lo que hoy son países actualmente, estaban involucrados en ese imperio. Si ustedes tienen de memoria más o menos cómo es el mapa de Europa actualmente, van a notar que ahí está incluida parte de Francia, parte de Bélgica, algo de Alemania, un poquito de Dinamarca, parte de Italia, parte de Croacia, Suiza, Austria, República Checa, un poquito de República de Eslovaquia. ¿Qué otro país está involucrado ahí? Polonia, ¿sí? Entonces, el Sacro Imperio... Luxemburgo. Exactamente. Todos esos países que hoy conforman, que son diferentes identidades, estaban amalgamadas en un solo continente. Aunque ellos tenían cierta independencia. Recuerden que eran 300 principados, ducados, ciudades libres que estaban reunidos allí. Bajamos. En el Tratado de Verdún de 1843, los sucesores nietos de Carlomagno tomaron esa decisión de dividirse, etcétera, etcétera. En el reinado de Conrado I, que todavía era francés, de descendientes franceses, ¿sí? Los germanos eligieron al conde de Sajonia, Enrique I, el pajarero, como rey de Germania. Ya no fue una designación de sangre. Hasta el anterior sí fue, pero de ahí en adelante fue elegido. Recuerden ustedes que ese concepto es fundamental, que es elegido. Y de esa manera totalmente rompieron con los carolingios. Y el emperador que más renombre tuvo en la antigüedad, y digamos el que más consolidó el Sacro Imperio, que ya ahora sí estaba totalmente separado de los carolingios, fue Otón I, o también llamado Otón el Grande. Otón el Grande, que fue el primer gran emperador que ahora sí unificó a toda Alemania, pero sobre todo que ya toma el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico porque es coronado ¿por quién? Por el Papa. El Papa Juan 12. En el 1976. En el 900. En el 962. Y desde ahí fue cuando fundado, por fin, ya le dieron el nombre del Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente. Aunque ella venía formándose desde el 843, desde el Tratado de ¿qué cosa? De Verdún. Desde el Tratado de Verdún, ya realmente se consolida como el Sacro Imperio Romano Germánico, libre de los carolingios, porque ahora el elegido ya no tenía nada que ver con los nietos de Carlomagno, que fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque todavía no se llamaba así. Fue el primer emperador de Germania. Era cristiano, toda la gente era cristiana, la que estaba allí. Lo suceden algunos, pero es Otón I quien es coronado por el Papa Juan XII en el 962, que es elegido, sí, como tal, ya no viene a ser sucesor de este o del otro, sí. Entonces, con él ya se empieza una dinastía de reyes germanos totalmente que son diferentes elegidos por los y príncipes. coronados, al igual que en su momento fue coronado Carlomagno. ¿Se acuerdan? Que Carlomagno también fue coronado. Muy bien, características. Era un estado supranacional habitado por diversos pueblos. ¿Qué querrá decir supranacional, muchachos? Varios pueblos. Habían de diferentes naciones. Era latín. Era latín, pero había que no se podía entender. Llegó Andrea. No era como Colombia, porque es que Colombia, nosotros, a pesar de que tenemos unas culturas diferentes, tenemos un mismo idioma, ¿sí? Tenemos una misma identidad como colombianos, nos unen muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el sancocho es el plato nacional. Que haya diferenciaciones, el tamal es algo muy común. Los frijoles también es algo muy común prácticamente. Buenos días, profe. La lechona sí son platos típicos.
Profe, una pregunta, ¿usted por qué no me dejaba ingresar? Pero no había llegado, ¿cierto? Que hasta ahora apareció. Hasta ahora apareció Tu petición. tu de petición, entrada. Andrea. La verdad, hasta ahorita llegó. ¿Mi nombre? Sí, Sí. sí, apareció ahí. Y incluso no le dijo, mire, profe, acabo de entrar Desde aquí, hace rato yo... pero no me había llegado de verdad esto, Andrea. No, no es por otra cosa. No es porque usted sea, Desde hace... no es porque se llame Andrea que no la dejamos entrar. Bueno, listo, profe. Listo, no te preocupes, sí, pero todo está grabado todo. Listo. Entonces, supranacional significa que no estaba condicionada a una nación, sino que había muchas naciones. En aquella época no se llamaban naciones, sino tribus, familias, medidas que no tenían nada que ver, que hablaban diferente. Ahí había gente que hablaba francés, gente que hablaba alemán, gente que hablaba suizo, gente que hablaba italiano. Ustedes se imaginan ese collage de personas. Y aunque el idioma latín era el idioma oficial, con el tiempo ese idioma se vuelve exclusivo de algunos pocos. Y entonces sí que se vuelve difícil las negociaciones y por eso es que favorece el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Se reúnen en grupitos pequeñitos, un señor feudal, dueño de un castillo, gente que trabajaba, porque tenían al menos la posibilidad de que se entendían todos porque hablaban el mismo idioma. Pero allá en el otro feudo, en el otro castillo, podían haber, mientras que en un lado habían alemanes, en el otro lado habían italianos, en el otro lado habían franceses, que hablaban francés, en el otro lado habían suizos y así sucesivamente. Habían muchísimos dialectos, por eso se llama supranacional. Bueno, su idioma demás. oficial era el latín, porque se hablaba también una gran cantidad de dialectos. Con el paso del tiempo dieron origen al alemán, al italiano y algunas Bueno, eslavas. si alguno de ustedes decidiera estudiar filología, se daría cuenta, en la universidad, ¿no? Obviamente, que hay idiomas que se vuelven base para el desarrollo de otros idiomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el latín es la base para muchos de los idiomas Como que por se ejemplo, hablan. el español. El español, el euskera, el catalán, el portugués, el francés, el italiano, el rumano. ¿El ¿sí? inglés? No, el idioma inglés viene de los idiomas anglos, de los celtas, ¿sí? De unas tribus que habitaban en Inglaterra antes. Realmente los romanos conquistaron parte de Inglaterra, dejaron parte de su idioma y es por eso que ustedes ven que hay palabras que usted no necesita saber otro idioma o el otro idioma para ver la relación que existe, ¿sí? Por ejemplo, en italiano la palabra padre se dice pater, Pater. ¿sí? En español padre, en inglés ¿cómo se dice? Padre, ¿sí? Padre. ¿Sí? ¿Sí ven que hay una relación? Porque de todas maneras el idioma latín permeó toda Europa. Recuerden que el idioma latín fue el idioma del Imperio Romano. Y como el Imperio Romano dominó Europa, sus consecuencias se sienten. Entonces usted va a Portugal, va a Francia, va a Alemania y hay algunas palabras que tienen una similitud idiomática, aunque sean muy distintos los nombres. Ya es muy diferente cuando usted va a preguntar cómo se dice padre en árabe, padre en ruso, padre por allá en ugarítico, ¿sí? Padre en demótico. Son idiomas que totalmente... Pero lo que fue influenciado por el Imperio Romano tiene ciertas similitudes. Ahora, el inglés sí tiene otra rama totalmente diferente que es el idioma anglo, pero algo permeó. Muy bien. Su primera capital fue Aquisgrán, pero eso no es algo importante, sin embargo lo nombramos, que fue la ciudad elegida por Carlomagno, pero también estuvo Ratisbona y Viena. Su moneda oficial era el penique, tampoco es una cosa muy importante. Hasta la interrupción de la reforma protestante. La irrupción de la reforma protestante, sí. En 1517 fue un estado mayoritariamente católico. A partir de entonces comenzaron a extenderse el luteranismo y el calvinismo. Muy bien, digamos ahí no. No hay mucho que decir aquí, no me voy a poner a preguntarle hasta cuándo vino la reforma, porque la reforma la vemos aparte, eso es un tema que se ve totalmente aparte. Organización. Y tampoco pues es difícil entender, si les pregunto cuál es la religión oficial del Sacro Imperio Romano Germánico, pues el catolicismo. El catolicismo, ustedes lo van a ver fácilmente porque es obvio que si se fue coronado por el emperador, si empezó ellos, si se llamó sacro porque fue católico desde un principio, pues obviamente la religión oficial era el catolicismo. Organización
política y social del Sacro Imperio Romano. Organización política. Las principales características de la organización política del Sacro Imperio Romano fueron las siguientes. Estaba integrado. Exacto. Si ustedes miran esta división política, ¿de dónde venía? ¿De dónde la heredaron? De los romanos. ¿De los quiénes? ¿Romanos? No, de los carolingios. ¿Se Ah. acuerdan ustedes que los carolingios fueron los que se inventaron Ah. los ducados, los condados y las marcas? Los condados eran pequeños, los ducados eran una suma de condados y las marcas eran condados, pero que estaban ¿en dónde? Alrededor. En la frontera, en las fronteras, en las fronteras. O sea, generalmente, ¿qué hizo Carlomagno? Escogió sus mejores hombres para que cuidaran las fronteras. Los señores que tenían mejores ejércitos estaban en la frontera para cuidar. Los que no eran tan buenos estaban adentro, porque ya no necesitaban ser tan cuidados, ¿sí? Y los señores más capaces, pues eran duques, los menos capaces eran condes. ¿Sí? Pero se empezaron a crear luego una serie de normas: vizconde, duque, archiduque, príncipe, marqués, bueno, en fin, un poco de cosas. Estaba integrado para el Real 300 estados que podían ser principados, ducados, eso ya lo vimos, ¿no? Su máxima autoridad era un emperador, cuya elección estaba a cargo de un conjunto de 70 príncipes que bula de oro de 1356 y Bueno, entonces vamos a ir un poquito, vamos poco a poco. Yo no me voy a poner a preguntarles en cuántos estados, no se pongan a preguntar más 300 estados, no, eso no es importante, ¿sí? Simplemente que heredaron la división política administrativa igual que los carolingios, porque al fin y al cabo de ellos descienden, ¿no? Principados, ducados, marcas y demás. La máxima autoridad era el emperador, que no era elegido por sangre, por herencia, sino era elegido por 7 electores, príncipes electores. Hasta 1508 los reyes elegidos como autoridad del Sacro Imperio solo eran considerados emperadores y eran coronados por el Papa. Obviamente, hubo algunos que no fueron reconocidos, y en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico encontramos algunos que no fueron reconocidos. ¿Por qué creen ustedes que no fueron reconocidos? Porque no fueron coronados. Recibían por el Papa. Exactamente. Entonces, Y el como no Papa eran tenía la coronados por el decisión. Papa, decía la gente: a ese no lo reconocemos, aunque fueran elegidos, ¿sí? Porque no faltaba aquel que se levantaba y que no estaba muy de acuerdo con los papas, no les gustaba el dominio de ellos y así sucesivamente. Como siempre, va a haber personas que son revolucionarias a lo que ya está establecido, siempre. Algunos tienen muy buenas ideas en la revolución, algunos otros que simplemente les gusta la revolución para poder adquirir más poder. Eso es lo de siempre pasa, ¿sí? Hay revoluciones que buscan el bien general, hay revoluciones que buscan el bien particular. Por ejemplo, lo de Afganistán. ¿Qué busca esa revolución? ¿Cambiar la sociedad o simplemente imponer el pensamiento de unos pocos? Imponer el pensamiento de unos pocos. Imponer el pensamiento de los famosos talibanes. Eso es lo que se busca, porque no hay una revolución que busque mejorar las condiciones. Muy Tenía bien. un poder legislativo llamado Dieta o Reichstag, que Entonces, se reunía a pedido del emperador sin una periodicidad preestablecida y destinada a sedes. Este se encargaba de sancionar las leyes. En 1663 se transformó en una asamblea permanente con sede en Ratisbona. Bueno, resulta que otro de los elementos que fue muy importante para el desarrollo del Sacro Imperio Romano Germánico es que el poder no estaba en una sola persona, las decisiones no estaban en una sola persona, sino que había otro poder ayudador, que era el poder legislativo, que se llamaba ¿cómo? El Reichstag o Dieta. Dieta, ¿sí? En español, para que no se pongan a aprenderse ese idioma. ¿Sí? Reichstag. Dieta, ¿sí? Me gusta más Reichstag. Asócienlo con comida, ¿no? ¿Cómo se llamaba el poder legislativo en aquella época? ¿Qué es lo que debo hacer para no encontrarme? Dieta, ¿sí? Así lo van a asociar. Era simplemente una asamblea, un grupo de personas, como una especie de congreso, para que me lo entiendan, que ayudaba en las decisiones que se tomaban. ¿Como la UN? Sí, ¿cómo qué? ¿Como la UN? ¿La UN? La UN. ¿Qué es la UN? Ay, continúe, profe, continúe. ¿Qué es lo... ¿Pero qué es la UN? La UN es un congreso en donde van ciertas personas de varios países, lugares, ¿La UN o la ONU?
La Que la ONU, por ONU. Ah, pero eso. yo entendí la UN. Yo también. Era la ONU. Yo también. Ah, pensando en bueno, la no ONU. sé, Yo pero dije la yo por ejemplo, ONU. yo hubiera dicho la ONU. Ah, bueno, eso es diferente. No es totalmente parecida, es más, se parece a un congreso, porque determina leyes para el manejo de un territorio. La ONU lo que busca es consensos para evitar, ¿sí? La ONU no puede imponer una ley a ningún país. Hacen acuerdos que luego los países lo ratifican, pero si un congreso no quiere, no lo ratifica y punto. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Trump, él se salió del acuerdo de París que buscaba reducir el número de contaminantes, de armas y todo eso? Y Biden llegó y lo metió otra vez porque buscaban mejorar el medio ambiente. Ay, yo sé. Biden otra vez lo ratificó, ¿sí? Porque es que un presidente y un congreso pueden decir, ¿estamos o no estamos? Egocéntrico es Donald Trump. Es correcto, sí. ¿Desde qué le pareció a Biden? Biden me parece que es una persona que está tratando de mejorar las cosas, pero con el tema de Afganistán sí creo que cometió un error, claro que eso no es de él. El tema de Afganistán no es un tema de Biden solamente, porque Biden simplemente hizo, lo único que hizo fue terminar de sacar lo que otros, y los errores empezaron desde que ni siquiera lograron unificar ni mejorar el ejército, porque ellos sabían que el día que ellos se retiraran, de una vez vendrían los talibanes. Y mire que los entrenaron y ahora hasta les dieron fue armas a los talibanes, porque el ejército cuando se vio acorralado salió huyendo. ¿Y qué dejaron? Armas. ¿Y quién las tomó? Los talibanes. Entonces, las cosas más planificadas, y obviamente no fue solamente Biden. Entonces, ¿cómo se llamaba el poder legislativo durante el Sacro Imperio Romano Germánico? La dieta. Lo que ustedes deben hacer para no engordarnos. ¿Qué debemos hacer para no engordarnos? La dieta. ¿Sí? Eso del Tribunal de la Cámara Imperial, el Tribunal Único, eran los máximos tribunales de justicia. Es medianamente importante porque realmente ustedes no encuentran muchos temas así de justicia. Muy bien. ¿Cómo era la organización social? Durante la Edad Media, la del Sacro Imperio Romano fue una sociedad estamental. ¿Qué significa estamental? Que está hecha por varios estados, ¿no? No, por estatus. Ah, Estamental, ¿sí? ¿Sí? el duque, el condado, el marqués. La nobleza La nobleza. arriba. Los reyes, la nobleza arriba. El clero alto, siguiente. ¿Y dónde está el campesinado, el artesano? En Abajo, parte baja. cargando con los impuestos, que con sus impuestos mantengan a los sinvergüenzas de arriba. ¿Eso ha cambiado un poco? ¿Se te está acabando el tiempo? No, No, prácticamente eso sigue igualito. ¿Mm? Solamente que ahora nos dan la idea de que no hay señores feudales, pero sí los hay. ¿Sí? ¿Cuántas veces personas que son poderosas, y eso pasa aún en nuestra querida Colombia, Qué ¿sí? tristeza, profe, qué tristeza. Sí, le dicen a una persona, yo le doy trabajo en mi finca para que administre, pero le pago lo que a mí se me antoje. Y la otra persona, por ser pobre y por no tener las posibilidades, le toca aceptar un salario paupérrimo, un salario miserable. ¿Eso lo han visto ustedes en Colombia? Sí. Y harto que sí, se ve. señor. Pues eso realmente no ha cambiado, porque siempre, desde que se inventó la humanidad, prácticamente se inventaron los La estatus tiranía. sociales, y siempre aún han estado, tienen todos los privilegios, aún Desde el principio. aún en la misma Biblia también, no porque Dios lo permitiera, no porque Dios lo permitiera, sino porque los hombres aprovechaban de su autoridad y poder. Es más, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios les dijo, miren, ese rey los va a poner a pagar tributos, ese rey va a tomar a sus hijos para llevarlos a la guerra, ese rey, no nos importa, eso queremos. Dios quería evitarles eso, y el pueblo, terco como una mula, se metió la cabeza por donde no le convenía, y las consecuencias las pagaron luego. Dios siempre quiso lo mejor para ellos, pero el pueblo de terco, como siempre hemos sido los seres humanos, terminamos poniendo a nuestra propia garganta un cuchillo que nosotros mismos nos inventamos. Entonces, tenía una nobleza, una monarquía arriba, y una nobleza también religiosa. Dentro de los religiosos también habían clases, porque una cosa era el cardenal, el obispo, y otra cosa era el curita por allá que estaba lejos en un pueblito. Porque la máxima autoridad religiosa era él. Sí. Entonces, habían obispos que tenían grandes catedrales, mucho dinero, riquezas, tierras, le traían muchas cosas, y estaba el pobre curita que realmente tenía vocación, que se iba por allá lejos a un lugar para ayudar realmente a la gente, que se comprometía con la gente de trabajo.
Lógicamente también habían esos sacerdotes no muy buena gente que lo único que se hacían era aprovecharse de la gente porque había de todo. No podemos decir que todos los cardenales eran malos, tampoco podemos decir que todos los sacerdotes eran buenos, había de todo. Pero desafortunadamente, como ustedes bien lo podrán deducir, cuando el ser humano tiene un poquito de poder, ¿qué hace? Ya quiere más. Y se aprovecha del mismo, ¿sí o no? Quiere más. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo todo el poder, entonces yo decido a quién le doy trabajo. ¿Y a quién le doy trabajo? A mis amigos. Así sean no tan buenos. Porque es muy diferente cuando dicen, no, él se trajo un amigo a trabajar, pero es que ese tipo es muy bueno. ¿Cierto? Es distinto, ¿sí o no? Porque uno dice, es bueno, es honesto, es honrado. Pero algunas veces se traen al amigo porque es deshonesto, porque es malo y le permite hacer todos los chanchullos que el otro quiere. ¿Y eso ha cambiado? Sigue igualito. No. Eso sigue igualito, chicos. Sigue igualito. Más o menos. Estamos tratando de a ver Sí. si cambia. Entonces, ¿qué hacían los pobres siervos? Pues pagar tributos para que los sinvergüenzas que no trabajaban. Ahora, había en medio de esos una clase que ahorita cuando miramos feudalismo lo vamos a notar un poco más, que eran los caballeros. Wow. Los caballeros eran soldados. Y Pero ellos los tenían más- ciertos privilegios, ¿sí? Por dedicarse a cuidar el feudo, por dedicarse a cuidar a los hombres, a los señores feudales. Lógicamente, el señor feudal ofrecía una cosa, los siervos ofrecían su comida, su trabajo para que todos estuvieran en un equilibrio. Y luego va a aparecer una, no lo voy a preguntar La ahorita, burguesía. pero luego vamos a estudiar bien qué significa la burguesía, porque muchos de nosotros sin saberlo pertenecemos a una de esas clases, solamente que no es la burguesía tan alta, pero sí es decir, una persona que no venimos de los campesinos, no en el sentido literal, ¿no? Sino que no nos dedicamos a trabajar la tierra. Tampoco pertenecemos a la nobleza porque no somos dirigentes, sino que somos comerciantes. La burguesía fueron comerciantes. Entonces, muchos de nosotros pertenecemos, o sus familias, o ustedes mismos pertenecen a esa clase. Como por Señorita ejemplo. Michelle. Ya, ¿listo? ¿Cómo fue la economía? Echen una leidita aquí, ya vengo, permítanme un segundo. Bueno, durante la alta media edad, las principales actividades de la economía feudal del Sacro Imperio eran la agricultura y la ganadería. A partir del siglo 12. 12, sí, el comercio y las actividades artesanales regidas por los gremios fueron cobrando fuerza hasta transformarse en las principales actividades económicas. En 1358, sí, en 1358 se fundó la Liga Hanseática, que integró a unas 200 ciudades de Europa del norte. Casi todo el imperio. La liga era una federación mercantil que comerciaba maderas, pieles de resina, miel, centeno, trigo, cobre, hierro, etcétera, etcétera. Durante los siglos 16 y 17, la expansión del comercio ultramarino y el creciente poderío naval de Inglaterra y las Provincias Unidas provocaron el declive, creo que es así, declive, de los intercambios mercantiles en la cuenca del Báltico. Ok, ¿leemos más o esperamos al profe? Yo creo que ya terminó la clase, ¿no? No ha terminado, faltan 3 minutos. esto. Ustedes deciden, ¿leemos más o qué hacemos? No sé. Esto, Sofi, tú que sabes mucho, ¿qué hacemos? Y ya no. Señora María José, se te escuchó entrecortado. Que si leemos más o No. esperamos al profe. Esperemos al profe. Bueno, Y texto. sí, ok, ya.
muchachitos. ¿Le das la mitad? Para terminar, porque ya acá la otra clase empezó. Hagámoslo votación esto. ¿Leemos más o esperamos al profe? Hasta la mitad. Yo voto que leamos más. Norlin vota que leamos más. Esto, Sofi vota que esperemos al profe. Esto, Mafe, Gaby, ¿qué dicen? El profesor se demora. Está hablando con un señor. Ya se Pero sigue leyendo. ¿Te leemos más? Hacia el año 1800 tenían lugar en Europa en las guerras de Napoleón. La napoleónicas, que enfrentaban a Francia contra diversas coaliciones integradas por las principales Potencias europeas. europeas. En 1804, Gran Bretaña, el imperio austríaco, el imperio ruso y Suecia formaron la tercera coalición que buscaba desplazar del poder a Napoleón Bonaparte, quien acababa de proclamarse emperador de los franceses. Para destruir esta alianza, Napoleón enfrentó a los rusos y austriacos en la batalla de Austerlitz, que tuvo lugar en 1805, un año después, claro, y concluyó con la victoria de los franceses. Luego de la derrota, Francisco II de Habsburgo renunció a la corona del Sacro Imperio. Majo, ya nos queda menos de un minuto, entonces si se llega a acabar la reunión, tú le podrías decir al rector que no se le olvide subir el video, la grabación de la clase. Ok. Termínela y después se va a colocar. Ok. Ya va a acabar. La corona del imperio conservó. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces quedamos así, bueno, la evaluación para el próximo miércoles. Ah, ¿el de la otra semana? ¿Ah? ¿El de la otra semana? No, miércoles es pasado mañana. Ah, como el próximo miércoles. Bueno, sí, para el miércoles, entonces. Para este miércoles. Norris ya se está volviendo muy persuasivo con las palabras para poder jugar con ellas. Eso está bien, eso está bien. ¿Listo? Chicos, chicas, Chao, profe. se portan bien, nos vemos más tarde. Profe, no se le olvide subir la grabación. No, señorita. Ya todas están subidas exceptuando las de hoy.